mi nuera usó mi tarjeta a escondidas durante meses. Cuando la confronté, se rió y dijo, tú ni siquiera sabes usar el dinero, vieja. Me quedé callada. Ella había olvidado que la casa donde vivía, todavía estaba a mi nombre. Suscríbete al canal para más historias como esta y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Nunca pensé que mi propia nuera me miraría con tanto desprecio. Estaba parada frente a ella en la cocina de la casa que yo misma les había regalado, sosteniendo el estado de cuenta bancario con manos temblorosas. Los números no mentían, 47,000 pesos en gastos que yo no había hecho. Romina, le dije tratando de mantener la calma, necesitamos hablar sobre esto. Ella ni siquiera levantó la vista del celular. Estaba sentada en la mesa del desayuno, pintándose las uñas de un rosa chillante que me pareció vulgar. Como siempre. ¿De qué, Estela? Su tono ya me indicaba que sabía perfectamente de qué quería hablar. Puse el estado de cuenta sobre la mesa, justo al lado de su botellita de esmalte. De mi tarjeta de crédito. La que has estado usando sin permiso. Ahí sí me miró. Sus ojos verdes, los mismos que habían enamorado a mi Alan, ahora brillaban con una frialdad que me heló la sangre. Ah, eso. Se sopló las uñas con indiferencia. ¿Y qué tiene de malo? Total, ni la usas. Me quedé sin palabras. ¿Cómo podía decir eso tan tranquila? ¿Como si fuera lo más natural del mundo? Romina, son 47,000 pesos. Dinero que yo no autoricé que gastaras. Se echó a reír. Una risa cruel que resonó en toda la cocina. ¿En serio? ¿Me vas a venir con el cuento de que no tienes dinero? Por favor, Estela. Tienes 2 casas, tu pensión, tus ahorros. Se levantó y se acercó a mí. Además, mira cómo vives. Te vistes como limosnera, comes puras sobras, jamás te das un gusto. Ni siquiera sabes usar el dinero. Cada palabra era como una bofetada. Pero lo que vino después fue peor. Al menos yo le estoy dando utilidad a esa tarjeta. ¿O prefieres que se quede guardadita para cuando te mueras y ya no la necesites? Se me cortó la respiración. ¿Cómo se atrevía a hablarme así? Yo, que había trabajado toda mi vida limpiando casas ajenas para darle una mejor vida a Alan. Yo, que me había sacrificado para que él pudiera estudiar la universidad. Yo, que les había regalado esta casa cuando se casaron porque quería verlos felices. Romina, ese dinero. ¿Qué pasa, suegrita? Me interrumpió con esa sonrisita burlona que tanto odiaba. ¿Te duele que alguien por fin disfrute de tu dinero? Porque Alan me contó cómo eras con él. Siempre con que no había dinero, que había que ahorrar, que no se podía esto, que no se podía aquello. Sentí que las piernas me temblaban. Alan le había contado eso. Mi propio hijo había compartido con esta mujer los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando yo trabajaba día y noche para mantenerlo, cuando cada peso contaba. Mira, Estela, continuó Romina mientras volvía a sentarse y retomaba su manicure, la verdad es que nos estás haciendo un favor. Alan y yo necesitamos cosas. Cosas bonitas. No como las porquerías baratas que tú compras. Miré alrededor de la cocina. Los muebles que yo había pagado con tanto esfuerzo. El refrigerador que compré cuando se casaron. La estufa nueva que instalé el año pasado. Todo regalado con amor, con la esperanza de que fueran felices. Además, agregó sin inmutarse, tú ni siquiera sabes usar dinero, vieja. Mira cómo te vistes, dónde vives. Pareces mendiga. Al menos nosotros sabemos cómo vivir bien. Vieja. Me había dicho vieja con tanta naturalidad, con tanto veneno. Como si mis 68 años fueran una enfermedad, como si mi edad me quitara el derecho a ser respetada. ¿Y Alan sabe que estás usando mi tarjeta? Romina soltó otra risotada. Por supuesto que sabe. ¿Tú crees que soy tonta? Él está de acuerdo. De hecho, fue idea suya. El mundo se me vino encima. Mi Alan, mi único hijo, el niño que crié sola después de que su padre nos abandonara. ¿Él había planeado esto? No te creo. Pregúntale si quieres. Aunque se detuvo para examinar sus uñas, no creo que quieras escuchar lo que realmente piensa de ti.
En ese momento escuché la puerta principal. Alan llegaba del trabajo. Mi corazón se aceleró. Necesitaba escuchar de su propia boca que esto no era cierto. Mi amor, gritó Romina. Tu mamá está aquí haciendo drama por la tarjeta. Alan entró a la cocina aflojándose la corbata. Cuando me vio, su expresión cambió. No era sorpresa, no era confusión. Era fastidio. Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Qué hacía ahí? En la casa que yo les había dado, preguntando por mi propio dinero. Alan, necesito que me expliques esto. Le mostré el estado de cuenta. Él lo tomó, lo revisó por encima y me lo devolvió con un suspiro. Mamá, es solo dinero. No es para tanto. ¿Solo dinero? Mi voz se quebró. Son 47,000 pesos, Alan. Dinero que yo no autoricé. Romina se levantó y se colgó del brazo de mi hijo como una víbora. Ya le expliqué que no pasa nada, amor. Que tú estabas de acuerdo. Alan me miró y asintió. Sí, mamá. Hablamos de esto. Romina necesitaba algunas cosas y pensamos que no te importaría. Me senté en la silla más cercana porque las piernas ya no me sostenían. Mi propio hijo me había traicionado. No solo había permitido que su esposa robara mi dinero, sino que había participado en el plan. ¿Cómo pudiste, Alan? Ay, mamá, no seas dramática. Tienes suficiente dinero. Además, nosotros somos tu familia. ¿No es normal que ayudes a tu familia? Ayudar era una cosa. Que me robaran era otra muy diferente. Alan, yo siempre los he ayudado. Les di esta casa, les pago el gas, muchas veces les traigo despensa. Exacto, me interrumpió Romina. Entonces, ¿por qué haces tanto escándalo por una tarjetita? Porque no me habían pedido permiso. Porque habían abusado de mi confianza. Porque me habían robado. Pero cuando abrí la boca para decir todo eso, Romina me ganó. La verdad, Estela, ya era hora de que contribuyeras más. Mira esta casa, hizo un gesto despectivo, necesita muchas cosas. Y nosotros tenemos gastos. No podemos vivir como tú, guardando cada peso como si fuera el último. Alan asintió. Romina tiene razón, mamá. Tú tienes una vida muy simple, pero nosotros tenemos otras necesidades. Me quedé ahí sentada, viendo a mi hijo apoyar a esa mujer que me había humillado, que me había robado, que me había faltado al respeto de la manera más cruel. Y en ese momento, algo se rompió dentro de mí. Pero también recordé algo. Algo que ellos habían olvidado completamente. La casa donde estaban parados, burlándose de mí, despreciándome, todavía estaba a mi nombre. Porque aunque se las había regalado, cuando se casaron, nunca había hecho el traspaso legal. Había sido un detalle que dejé para después y que después nunca llegó. Los miré a los dos, tan seguros de sí mismos, tan convencidos de que podían pisotearme sin consecuencias. Me levanté lentamente, guardé el estado de cuenta en mi bolsa y caminé hacia la puerta sin decir una palabra. ¿A dónde vas, mamá?, preguntó Alan. Me volteé una última vez. A casa. Romina se rió. Dale saludos a tus gatos. Salí de ahí con el corazón destrozado, pero también con una idea muy clara de lo que tenía que hacer. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi sillón favorito, el mismo donde había arrullado a Alan cuando era bebé, recordando cómo habíamos llegado hasta aquí. La casa que ahora habitaban había sido mía. La compré con el dinero que ahorré durante 15 años trabajando en casas ajenas. Cada peso había costado lágrimas, madrugadas, manos agrietadas por el cloro y rodillas lastimadas por limpiar pisos que no eran míos. Recordé el día que se la enseñé a Alan y Romina. Era 2019, acababan de comprometerse. Alan tenía 28 años y había conseguido un trabajo decente como contador. Romina tenía 24 y trabajaba medio tiempo en una boutique, aunque la mitad de las veces faltaba porque no se sentía bien. Mira, hijo, le dije a Alan mientras abríamos la puerta principal. ¿Qué te parece si esta fuera su primera casa? Los ojos de Alan se llenaron de lágrimas. Sabía lo que esa casa representaba para mí. Era mi plan de retiro, mi seguridad.
pero verlo feliz valía más que cualquier inversión. Romina, en cambio, había caminado por toda la casa con cara de fastidio. Está muy anticuada, había dicho. Los muebles están horribles. Y la cocina necesita remodelación completa. Pero Alan estaba tan emocionado que no le prestó atención a los comentarios de su prometida. Me abrazó tan fuerte que pensé que me quebraría las costillas. Mamá, no puedo aceptar esto. Es demasiado. Claro que puedes. Es tuya, hijo. Con una condición, que sean muy felices aquí. Ahora, 3 años después, me daba cuenta de que había sido una idiota. Una idiota sentimental que confundió generosidad con sabiduría. Durante el primer año después de la boda, las cosas habían estado bien. Romina se mostraba agradecida, aunque siempre con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Pero poco a poco comenzaron los comentarios. Ay, Estela, ¿otra vez con esa blusa? Ya deberías comprarte ropa nueva. ¿No crees que ya es hora de que te hagas algo en el pelo? Pareces más vieja de lo que eres. Alan me contó que todavía usas el mismo celular de hace 5 años. Qué pena. Comentarios que parecían inocentes pero que siempre tenían veneno. Y Alan nunca decía nada. Nunca me defendía. Cada vez que yo intentaba hablar con él sobre la actitud de Romina, él me decía que estaba exagerando, que ella solo quería ayudar. ¿Ayudar? ¿Humillarme era ayudar? Pero lo que más me dolía era recordar cómo había cambiado mi relación con Alan desde que se casó. Antes hablábamos por teléfono casi todos los días. Ahora, si yo no marcaba, podían pasar semanas sin que supiera de él. Antes venía a visitarme los domingos. Comíamos juntos, platicábamos, veíamos películas. Ahora, si aparecía, era porque necesitaba algo. Y siempre acompañado de Romina, que se sentaba en mi sala como si estuviera haciendo un favor enorme con su presencia. Me levanté del sillón y fui a la cocina por un vaso de agua. En el refrigerador tenía pegada una foto de la boda de Alan. Los dos sonriendo, él tan guapo con su traje negro, ella con ese vestido carísimo que yo había pagado sin quejarme. Recordé ese día. Romina había insistido en que la boda fuera en el salón más caro de la ciudad. Solo nos casamos una vez, había dicho. Y yo, tonta de mí, había pagado todo. El salón, la comida, las flores, el fotógrafo, la música. Todo porque quería que mi hijo fuera feliz. 180,000 pesos había costado esa boda. Dinero que saqué de mis ahorros sin pestañear. Dinero que ahora me daba cuenta había sido solo el primer paso en su plan para vaciar mis cuentas. ¿Por qué esto no había empezado con la tarjeta de crédito? Había empezado mucho antes. El refrigerador que les había comprado cuando se mudaron, 15,000 pesos. La estufa nueva del año pasado, 8,000 pesos. El aire acondicionado para la recámara, 12,000 pesos. Los muebles de la sala que Romina dijo que urgentemente necesitaban, 25,000 pesos. La computadora nueva para Alan, 18,000 pesos. El viaje a Cancún para su primer aniversario, 30,000 pesos. Y ahora los 47,000 pesos de la tarjeta de crédito. Hice las cuentas mentalmente. En 3 años había gastado más de 335,000 pesos en ellos. Dinero que nunca me habían agradecido realmente, que siempre habían recibido como si fuera su derecho, no mi generosidad. Pero lo que más me dolía no era el dinero. Era la traición. Era ver cómo mi propio hijo había permitido que su esposa me tratara como basura. Era entender que para ellos yo no era la madre amorosa que se había sacrificado toda la vida por su familia. Era solo una anciana tonta con dinero. Me senté en la mesa de la cocina y saqué el estado de cuenta otra vez. Revisé línea por línea todos los gastos. Spa, 3,500 pesos. Restaurante, 2,800 pesos. Tienda de ropa, 4,200 pesos. Salón de belleza, 1,800 pesos. Perfumería, 2,100 pesos. Puras frivolidades. Mientras yo comía frijoles de la olla y usaba la misma ropa de hace años, Romina se daba lujos con mi dinero. Pero entonces recordé algo más. Algo que me hizo sonreír por primera vez en toda la noche.
Fui a mi recámara y saqué de un cajón la carpeta donde guardaba todos mis documentos importantes. Busqué hasta encontrar lo que necesitaba, la escritura de la casa. Ahí estaba, negro sobre blanco. La casa de la calle Insurgentes 247, donde vivían Alan y Romina, estaba registrada a nombre de Estela Mendoza Rivera. Yo. Cuando les regalé la casa, había sido un regalo simbólico. Había pensado hacer el traspaso legal después, pero entre una cosa y otra, nunca lo hice. Y ahora me daba cuenta de que había sido la mejor decisión de mi vida. Porque legalmente, esa casa seguía siendo mía. Ellos eran solo inquilinos. Inquilinos que además acababan de faltarme al respeto de la peor manera. Miré el reloj. Eran las 2 de la mañana, pero sabía que no iba a poder dormir. Tenía demasiadas cosas en la cabeza. Demasiadas decisiones que tomar. Me hice un té de manzanilla y me volví a sentar en la mesa de la cocina. Necesitaba pensar bien esto. Necesitaba un plan. Durante años había sido la madre comprensiva, la suegra generosa, la abuela que todo lo perdona. Pero esa mujer había muerto esta tarde en esa cocina. La mujer que había salido de esa casa era diferente. Era una mujer que finalmente había entendido que la bondad sin límites no es virtud, es estupidez. Tomé una hoja de papel y comencé a escribir todo lo que sabía. Todo lo que tenía a mi favor. La casa estaba a mi nombre. Tenía las escrituras. Tenía evidencia de los gastos no autorizados en mi tarjeta. Tenía testigos de cómo me había tratado Romina. Pero sobre todo, tenía algo que ellos habían perdido completamente, dignidad. Pensé en llamar a Alan, en darle una última oportunidad de hacer lo correcto. Pero recordé su cara cuando había visto el estado de cuenta. No había habido sorpresa, no había habido culpa. Solo fastidio porque lo habían descubierto. No. Ya no iba a mendigar respeto de mi propio hijo. Ya no iba a permitir que esa mujer me pisoteara en mi propia cara. Ya no iba a ser la anciana tonta y generosa que todos podían usar a su antojo. Terminé mi té y guardé los papeles. Mañana temprano tenía trabajo que hacer. Porque si Romina pensaba que podía humillarme sin consecuencias, estaba muy equivocada. Y si Alan creía que podía elegir a esa víbora por encima de su madre sin que pasara nada, también iba a aprender una lección muy dura. La casa que ellos consideraban suya les iba a recordar quién tenía realmente el poder aquí. Y yo ya sabía exactamente cómo hacerlo. Pasaron 2 días antes de que me atreviera a llamar a Alan. 2 días en los que no dejé de darle vueltas a la conversación en mi cabeza, preparando cada palabra que le diría. Necesitaba intentarlo una vez más. Necesitaba creer que mi hijo todavía tenía algo de la decencia con la que lo crié. Marqué su número un martes por la tarde, cuando sabía que ya había salido del trabajo pero aún no llegaba a casa. Quería hablar con él a solas, sin la influencia venenosa de Romina. Bueno. Alan, soy yo. Hubo una pausa larga. Podía escuchar el ruido del tráfico de fondo. Mamá. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No, ¿cómo estás? ¿O qué tal tu día? Directo al grano, como si yo fuera una vendedora telefónica molestando en mal momento. Quiero hablar contigo. A solas. Sin Romina. Mamá, ya hablamos de esto. No hay nada más que discutir. Sí hay mucho que discutir, Alan. ¿Puedes venir a mi casa? Solo tú. Otra pausa. No puedo. Romina y yo tenemos planes. Siempre Romina. Todo giraba alrededor de lo que Romina quería, lo que Romina necesitaba, lo que Romina planeaba. Alan, por favor. Solo una hora. Necesito que me expliques cómo llegamos a esto. Escuché que suspiraba, como si yo fuera un problema que tenía que resolver. Está bien. Pero solo un rato. Y no quiero drama, mamá. ¿Drama? ¿Pedirle respeto a mi propio hijo era drama? Llegó una hora después. Cuando abrí la puerta, me dolió ver lo cansado que se veía. Tenía ojeras profundas y había perdido peso. Pero cuando intenté abrazarlo, se apartó. Mejor vamos directo al grano, mamá. ¿De qué querías hablar? Se sentó en el sillón, pero en la orilla, como si quisiera escaparse en cualquier momento.
Yo me senté frente a él, tratando de encontrar en sus ojos algo del niño que había criado. Alan, no entiendo qué nos pasó. Éramos tan unidos. Mamá, las cosas cambian. Yo ya no soy un niño. Tengo mi propia familia ahora. Yo también soy tu familia. Sí, pero Romina es mi esposa. Ella es mi prioridad. Cada palabra era como un puñal. ¿Cuándo había dejado de ser importante para él? Entiendo que ella sea tu prioridad, hijo. Pero eso no significa que tengas que permitir que me falte al respeto. Alan se removió incómodo en el sillón. Mamá, Romina no te faltó al respeto. Solo fue honesta contigo. ¿Honesta? Llamarme vieja, decir que no sabía usar el dinero, reírse de mí era ser honesta. Alan, me robó. Usó mi tarjeta sin permiso y se burló de mí cuando la confronté. No te robó, mamá. Solo usó un poco de dinero que tú ni siquiera ocupas. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propio hijo defendiendo el robo. ¿Un poco de dinero? Son 47,000 pesos, Alan. ¿Y qué? Tú tienes mucho más que eso. Tienes 2 casas, tu pensión, tus ahorros. No es como si te fueras a quedar en la calle. Ahí estaba. La verdadera razón. Para ellos, yo era solo una cuenta bancaria con patas. Alan, ¿así me ves? ¿Como una máquina de dinero? No digas tonterías, mamá. Te veo como mi madre. Pero también entiendo que nosotros necesitamos ayuda y tú tienes recursos. ¿Y por eso tienen derecho a tomar mi dinero sin permiso? Ay, mamá, no seas dramática. Es solo dinero. Además, ¿no es normal que los padres ayuden a los hijos? Ayudar sí. Ser robada, no. Alan, yo siempre los he ayudado. Les di una casa, les he comprado muebles, electrodomésticos, les he pagado viajes. Nunca me he negado a apoyarlos cuando me lo han pedido. Exacto. Entonces, ¿por qué haces tanto escándalo por esto? Porque no me lo pidieron. Porque me robaron. Porque me humillaron. Porque me faltaron al respeto. Pero parecía que él no entendía la diferencia. Porque me mintieron, Alan. Porque abusaron de mi confianza. Mamá, no seas exagerada. Romina solo compró algunas cosas que necesitaba. ¿Spa y restaurantes caros eran necesidades? Alan, revisé el estado de cuenta. No fueron necesidades. Fueron lujos. ¿Y qué tiene de malo que mi esposa se dé algunos gustos? Se lo merece. ¿Se lo merecía? ¿Con mi dinero? ¿Y yo no me merezco que me pidan permiso antes de usar mi tarjeta? Alan se pasó las manos por el pelo, visiblemente frustrado. Mamá, esto ya se está volviendo ridículo. Romina tenía razón cuando dijo que ibas a hacer esto. ¿Romina había predicho esta conversación? ¿Qué quieres decir? Dijo que cuando te dieras cuenta de los gastos ibas a hacer un drama enorme. Que ibas a victimizarte y a tratar de hacernos sentir culpables. Me quedé helada. Romina no solo había planeado robarme, sino que también había anticipado mi reacción y había preparado a Alan para que no me creyera. Alan, ¿tú escuchas lo que estás diciendo? Tu esposa me robó y además predijo que yo me quejaría. ¿No te parece extraño? No te robó, mamá. Y sí, sabíamos que ibas a reaccionar así porque te conocemos. Siempre has sido muy apegada al dinero. ¿Apegada al dinero? Yo, que había trabajado como burra toda mi vida para mantenerlo. Yo, que me había privado de todo para que él tuviera lo que necesitaba. Alan, yo no estoy apegada al dinero. Estoy apegada al respeto. Ay, mamá, ya basta. Mira, te voy a ser honesto. Se inclinó hacia adelante, mirándome directo a los ojos. Romina y yo hablamos mucho sobre esto. Sobre ti. Sentí que el estómago se me encogía. ¿Qué tipo de conversaciones? Sobre cómo eres. Sobre cómo nos tratas. ¿Cómo los trato? Mamá, tú siempre has sido muy controladora. Siempre opinando sobre nuestras decisiones, siempre metiéndote en nuestros asuntos.
¿Controladora? ¿Cuándo había sido controladora? Si algo me dolía era precisamente lo contrario, que nunca me incluían en nada. Alan, yo nunca me meto en sus asuntos. Ustedes nunca me cuentan nada. Exacto. Porque sabemos que siempre tienes algo que decir. Siempre una crítica, siempre un comentario. No podía creer lo que estaba escuchando. Romina había logrado convencerlo de que yo era el problema. ¿Qué críticas, Alan? ¿Qué comentarios? Por ejemplo, cuando Romina se compró aquel vestido para la fiesta de la oficina. Tú dijiste que estaba muy caro. Porque costaba 8,000 pesos y ustedes acababan de decirme que andaban cortos de dinero. ¿Ves? Ahí está. Siempre juzgando lo que compramos. Alan, no estaba juzgando. Estaba preocupada porque me habían pedido prestado para pagar la luz. Mamá, eso es exactamente lo que digo. Siempre llevando las cuentas, siempre recordándonos lo que has hecho por nosotros. Me sentí como si me hubieran dado una cachetada. Todas las veces que los había ayudado, todas las veces que había hecho sacrificios por ellos, ahora se habían convertido en evidencia de que yo era una mala persona. ¿Entonces ahora resulta que soy mala por haberlos ayudado? No eres mala, mamá. Pero sí eres muy intensa. Romina me ayudó a ver eso. Por supuesto. Romina la psicóloga, Romina la salvadora, Romina la que abría los ojos de mi pobre hijo manipulado. ¿Y qué más te ayudó a ver, Romina? Que necesitas encontrar tu propia vida. Que no puedes vivir a través de nosotros. Que tienes que dejarnos ser independientes. ¿Independientes? Mientras vivían en la casa que yo les di y gastaban mi dinero. Alan, ¿cómo van a ser independientes si viven en una casa que yo les regalé? Esa casa ya es nuestra, mamá. Tú nos la diste. Se las presté, no se las di legalmente. Alan se quedó callado por un momento. Pude ver que estaba procesando lo que acababa de decir. ¿Qué quieres decir? Que la casa todavía está a mi nombre. Su cara cambió. Por primera vez en toda la conversación, pareció preocupado. Mamá, ¿qué estás insinuando? No estoy insinuando nada. Solo te estoy diciendo un hecho. Se levantó del sillón, claramente alterado. Mamá, tú no puedes quitarnos la casa. Es nuestro hogar. Es mi casa, Alan. Yo pago el predial, yo tengo las escrituras. Pero tú dijiste que era nuestra. Llevamos 3 años viviendo ahí. Y en esos 3 años me han faltado al respeto, me han robado y me han humillado. Alan comenzó a caminar de un lado a otro. Mamá, no puedes hacer esto. Tenemos toda nuestra vida organizada alrededor de esa casa. Deberían haber pensado en eso antes de tratarme como basura. Se detuvo frente a mí, sus ojos llenos de pánico. ¿Qué quieres? ¿Una disculpa? ¿Que Romina te pida perdón? Lo que quería era respeto. Lo que quería era que entendiera que había límites. Pero viendo su reacción, me di cuenta de que ya era demasiado tarde. Lo que quiero es que entiendas que las acciones tienen consecuencias. Mamá, por favor. Podemos arreglar esto. ¿Romina puede? ¿Romina puede qué? ¿Fingir que me respeta mientras planea la siguiente forma de humillarme? Alan sacó su celular. Voy a llamar a Romina. Ella va a querer hablar contigo. No, Alan. Ya no quiero hablar con Romina. Y tampoco quiero hablar contigo si vas a seguir defendiéndola. Marcó el número sin hacerme caso. Amor, necesito que vengas a casa de mi mamá. Sí, ahora. No, ¿está amenazando con quitarnos la casa? Sí, en serio. Colgó y me miró. Romina viene para acá. Van a arreglar esto de una vez por todas. Me levanté del sillón. No tengo nada que arreglar con ella. Mamá, por favor. Dale una oportunidad. ¿Una oportunidad? ¿Otra oportunidad para que me humillara en mi propia casa? Alan, vete. Vete antes de que llegue tu esposa. No me voy a ir. Vamos a solucionar esto como familia. Media hora después, Romina tocaba a mi puerta como si fuera la dueña del lugar.
Romina entró a mi casa como una reina ofendida. Llevaba puesta una blusa cara que reconocí inmediatamente, porque yo la había visto en el estado de cuenta de mi tarjeta, 3,200 pesos. Estela, me dijo con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien, Alan me contó que estás alterada por lo de la casa. ¿Alterada? Como si mis sentimientos fueran una rabieta de niña caprichosa. No estoy alterada, Romina. Estoy tomando decisiones. Se sentó en mi sillón como si fuera suyo, cruzó las piernas y me miró con esa expresión condescendiente que tanto odiaba. Mira, Estela, entiendo que te sientas un poquito molesta por lo de la tarjeta. Pero no hay razón para que hagas amenazas tan dramáticas. ¿Un poquito molesta? ¿Amenazas dramáticas? Romina, no son amenazas. Son hechos. La casa está a mi nombre. Sí, pero tú nos dijiste que era nuestra. No puedes quitarnos algo que ya nos regalaste. Alan asintió desde su lugar en el sofá. Mamá, Romina tiene razón. No es justo. Los miré a los dos, sentados en mi sala, en mi casa, diciéndome que era justo y que no. ¿Saben que no es justo?, les dije. Que usen mi tarjeta sin permiso. Que me falten al respeto. Que me traten como si fuera una idiota. Romina suspiró dramáticamente. Estela, ¿ya te pedí disculpas por eso? No, no me has pedido disculpas. Me has dado excusas. Bueno, te las pido ahora. Perdón. Ya. ¿Podemos superar esto? Su disculpa sonaba tan falsa como un billete de 3 pesos. Romina, una disculpa real implica reconocer el daño que causaste y comprometerte a no repetirlo. Ya reconocí que tal vez me expresé mal. No te expresaste mal. Me insultaste. Me humillaste. Me robaste. Ay, Estela, no seas tan dramática. No te robé nada. Solo usé un poquito de dinero que ni siquiera necesitas. Y ahí estaba otra vez. La misma falta de respeto, la misma arrogancia. Alan se levantó y se acercó a mí. Mamá, ¿qué quieres que hagamos? Dinos qué necesitas para que esto se arregle. Lo que necesitaba era que mi hijo me defendiera. Lo que necesitaba era que esa mujer me respetara. Lo que necesitaba era que entendieran que yo no era su empleada ni su banco personal. Lo que necesito es tiempo para pensar. Romina se rió. ¿Tiempo para pensar? ¿En qué? En cómo lastimar a tu propio hijo. En cómo protegerme de que me sigan lastimando a mí. Nadie te está lastimando, Estela. Estás inventando problemas donde no los hay. La miré fijamente. Esa mujer realmente creía que tenía derecho a tratarme como basura. Romina, quiero que te vayas de mi casa. ¿Perdón? Que te vayas. Ahora. Alan se interpuso entre nosotras. Mamá, no puedes correr a Romina. Es mi esposa. Y esta es mi casa. Y no quiero que ella esté aquí. Romina se levantó lentamente, esa sonrisa burlona todavía en su cara. Está bien, Estela. Me voy. Pero esto no va a quedar así. ¿Era una amenaza? ¿Qué quieres decir con eso? Que si nos quitas la casa, todo el mundo va a saber qué tipo de madre eres. ¿Qué tipo de suegra? Una que abandona a su propia familia por dinero. Alan no dijo nada. No la detuvo, no me defendió. Solo se quedó ahí parado mientras su esposa me amenazaba en mi propia casa. Que se sepa, le dije. La gente que me conoce sabe qué tipo de persona soy. ¿En serio? Romina se acercó a mí hasta quedar a centímetros de mi cara. Porque yo voy a asegurarme de que sepan qué tipo de persona eres realmente. Se fue dando un portazo. Alan se quedó un momento más, mirándome con una expresión que no supe interpretar. Mamá, todavía puedes arreglar esto. Sí, Alan. Sí puedo. Se fue sin despedirse. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi cocina con una taza de té y pensé en todo lo que había pasado. Romina tenía razón en una cosa, esto no iba a quedar así. Pero no de la manera que ella pensaba. Al día siguiente, temprano por la mañana, fui al banco.
Cancelé la tarjeta de crédito que habían estado usando y pedí una nueva. También cambié todas mis claves y contraseñas. ¿Hay algún problema con su cuenta, señora?, me preguntó la ejecutiva. Hubo un uso no autorizado. Ya está resuelto. De ahí me fui al registro civil. Necesitaba una copia certificada de las escrituras de la casa. La señorita que me atendió fue muy amable. ¿Para qué la necesita? Para un asunto legal. Con los papeles en la mano, me dirigí al bufete de abogados que estaba a 2 cuadras de mi casa. Había pasado por ahí miles de veces, pero nunca había tenido razón para entrar. El licenciado Herrera era un hombre mayor, de mi edad más o menos, con cara amable pero seria. Dígame, señora Mendoza, ¿en qué puedo ayudarla? Le conté toda la historia. Desde el regalo de la casa hasta el incidente con la tarjeta. Él escuchó sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando. ¿Y la casa está efectivamente a su nombre? Sí. Aquí están las escrituras. Revisó los documentos cuidadosamente. Tiene usted razón. Legalmente, la casa es suya. Sus familiares son inquilinos sin contrato. ¿Qué opciones tengo? Varias. Puede iniciar un proceso de desalojo. Puede vender la propiedad. Puede establecer un contrato de arrendamiento. Depende de lo que usted quiera lograr. Quiero que entiendan que las acciones tienen consecuencias. El licenciado sonrió ligeramente. Entiendo. ¿Quiere que preparemos un documento legal notificándoles que deben desalojar la propiedad? ¿Cuánto tiempo les daríamos? Lo mínimo legal son 30 días. 30 días. Un mes para que encontraran otro lugar donde vivir. Un mes para que entendieran que yo no era la anciana indefensa que creían. Hágalo. ¿Está segura, señora? Este tipo de acciones puede causar rupturas familiares permanentes. Licenciado, la ruptura ya ocurrió. Yo solo la estoy haciendo oficial. Firmé todos los papeles necesarios. El proceso tardaría una semana en estar listo. Una pregunta más, señora. ¿Su hijo sabe que usted es la propietaria legal? Ahora sí. Salí del despacho sintiéndome más liviana de lo que me había sentido en meses. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control. Pero sabía que tenía que prepararme para lo que venía. Romina no se iba a quedar callada. Alan tampoco. Iban a tratar de manipularme, de hacerme sentir culpable, de convencerme de que yo era la mala. Esa tarde fui al súper e hice compras para toda la semana. Sabía que una vez que recibieran la notificación legal, no iba a querer salir de casa por un tiempo. Iban a venir, iban a tocar, iban a gritar, iban a hacer drama. Pero yo ya no era la misma mujer que había permitido que me pisotearan. Esa mujer había muerto en la cocina de la casa que yo les había regalado, cuando Romina me había mirado con desprecio y me había llamado vieja. También fui a visitar a mi hermana Carmen. No la había visto en meses, pero necesitaba contarle a alguien lo que estaba pasando. Estela, me dijo después de escuchar toda la historia, ya era hora. ¿Tú crees que estoy haciendo lo correcto? Hija, yo llevo años diciéndote que esa muchacha no te convenía. ¿Y Alan? Alan se dejó envolver. Tengo miedo de perderlo para siempre. ¿Y qué has perdido ya? Hace meses que no te llama, nunca viene a visitarte, permite que su esposa te trate mal. ¿Qué peor te puede ir? Carmen tenía razón. Ya había perdido a mi hijo. Lo que estaba haciendo era recuperar mi dignidad. Además, continuó Carmen, tal vez esto le abra los ojos. Tal vez cuando se quede sin la casa que tú le diste entienda lo que ha estado haciendo. O tal vez me odie para siempre. Pero eso era un riesgo que tenía que tomar. Regresé a mi casa y me preparé para la tormenta que se venía. Porque sabía que cuando Alan y Romina recibieran esos papeles, todo iba a explotar. Pero por primera vez en mucho tiempo, yo estaba lista para la explosión. Una semana después, el licenciado Herrera me llamó. Señora Mendoza, ya tenemos listos los documentos. ¿Quiere que se los entregue un notificador o prefiere hacerlo usted misma? Que los entregue el notificador. Yo no quiero estar presente. Perfecto. Se los entregarán mañana por la mañana. Colgué el teléfono y me preparé un té.
Mañana sería el día en que Alan y Romina se enterarían de que el juego había terminado. Y que esta vez, las reglas las ponía yo. El teléfono sonó a las 10:30 de la mañana. Yo estaba desayunando tranquilamente, preparándome mentalmente para lo que sabía que venía. El notificador había llegado puntual a las 9 de la mañana, según me había confirmado el licenciado Herrera. No contesté. Dejé que sonara hasta que se cortó. Volvió a sonar inmediatamente. Esta vez tampoco contesté. Al tercer timbrazo, decidí responder. Era mejor enfrentar la tormenta de una vez. Bueno. ¿Qué carajo es esto, mamá? La voz de Alan sonaba descontrolada, furiosa. Nunca lo había escuchado gritarme así. Buenos días, Alan. No me vengas con buenos días. ¿Qué es esta pinche notificación? Es exactamente lo que dice. Tienen 30 días para desalojar la propiedad. Estás loca. No puedes hacer esto. Sí puedo. Es mi casa. Escuché que le arrebataba el teléfono a alguien. La voz de Romina llegó histérica del otro lado. Estela, eres una vieja desgraciada. Romina, cuida tu lenguaje. No me vengas a decir qué hacer. Esto es ilegal. No puedes corrernos así. Sí puedo. Consulta con un abogado si no me crees. Ya lo hicimos. Y nos dijo que podemos pelear esto. Por supuesto que lo habían hecho. Pero yo ya había hablado con mi abogado sobre esa posibilidad. Perfecto. Peléenlo. Mientras tanto, tienen 30 días. Alan recuperó el teléfono. Mamá, por favor. Piénsalo bien. ¿De verdad vas a dejar a tu propio hijo en la calle? Tú no vas a estar en la calle, Alan. Vas a buscar otro lugar donde vivir. Como cualquier adulto responsable. Pero esta es nuestra casa. Llevamos 3 años viviendo aquí. Llevamos 3 años prestándosela. Tú dijiste que era nuestra. Y ahora digo que no. Hubo un silencio. Podía escuchar a Romina llorando dramáticamente de fondo. Mamá, la voz de Alan cambió, se volvió más suave, más manipuladora. Sé que estás dolida. Pero esto no va a solucionar nada. No estoy tratando de solucionar nada, Alan. Estoy protegiendo lo que es mío. ¿De quién te estás protegiendo? ¿De tu propia familia? Me estoy protegiendo de personas que me roban y me faltan al respeto. Mamá, ya te dijimos que fue un malentendido. No fue un malentendido. Fue un abuso. Y ahora hay consecuencias. ¿Consecuencias? Somos tu familia. La familia se respeta, Alan. Y ustedes no me respetan. Romina gritó algo en el fondo que no alcancé a entender. Romina dice que si haces esto, nunca más nos vas a ver. Esa es su decisión. Es tu nieto, mamá. ¿No te importa tu nieto? Por un momento, me quedé sin palabras. No sabía que Romina estaba embarazada. ¿Qué nieto? Romina está embarazada. De 2 meses. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Un nieto. Iba a ser abuela. ¿Por qué no me lo habían dicho? ¿Por qué? Porque sabíamos que ibas a querer meterte en todo. Incluso esto, este momento que debería haber sido de alegría, lo habían convertido en otra forma de lastimarme. Alan. ¿Ves? Ya sabía que ibas a reaccionar así. Por eso no te dijimos. No estoy reaccionando de ninguna forma. Solo estoy sorprendida. Mamá, si nos corres de la casa, le estás haciendo daño a tu nieto. Y ahí estaba. La manipulación emocional. Usar a un bebé que ni siquiera había nacido para chantajearme. Alan, encontrar otro lugar donde vivir no le va a hacer daño a nadie. ¿Cómo vamos a pagar renta? Gritó Romina de fondo. ¿Con qué dinero? Con el dinero que han estado gastando de mi tarjeta, dije. Ese dinero ya se gastó. Por supuesto que se había gastado. En spas, restaurantes caros y ropa de marca. Entonces van a tener que trabajar más, dije. Alan volvió a tomar el teléfono. Mamá, por favor.
Dale una oportunidad a Romina. Ella está embarazada, ¿está muy sensible? Alan, yo no tengo nada en contra del embarazo de Romina. Pero eso no borra lo que me hizo. ¿Qué quieres? ¿Que se arrodille? ¿Que te pida perdón llorando? Quiero que entienda que no puede tratarme como basura. Ya entendí, gritó Romina. Pero no puedes dejarnos sin casa. Pueden rentar. No tenemos dinero para depósito. Deberían haber pensado en eso antes. Eres una vieja cruel. Romina, ya basta, la escuché que Alan le decía. No basta. Esta vieja nos está arruinando la vida. Romina me está gritando en mi propia casa otra vez, le dije a Alan. ¿Ves por qué tomé esta decisión? Alan suspiró. Mamá, solo, dame unos días para que se calme. Tienen 30 días. No hay prórrogas. ¿Y si te pagamos renta? No quiero que sean mis inquilinos, Alan. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que entiendan que yo no soy su empleada ni su banco personal. Ya entendimos, mamá. ¿Ahora sí podemos quedarnos? No. ¿Por qué no? Gritó Romina. Porque ya es muy tarde. Y era cierto. Ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. La confianza estaba rota. El respeto estaba perdido. Mamá, esto va a destruir a la familia. La familia ya estaba destruida, Alan. Yo solo estoy reconociendo la realidad. Colgué antes de que pudieran decir algo más. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. No contesté. Sonó durante 1 hora seguida. Dejé que siguiera sonando mientras yo me hacía un té y me sentaba en mi sillón a leer. A las 2 de la tarde tocaron a mi puerta. Sabía quiénes eran sin necesidad de asomar por la ventana. Mamá, abre. Sabemos que estás ahí. No abrí. Estela, abre la puerta. Era Romina. Tenemos que hablar. Siguieron tocando por 20 minutos. Los vecinos empezaron a asomarse por las ventanas. Mamá, vas a hacer que los vecinos llamen a la policía. Mejor. Así tendrían testigos de cómo me acosaban en mi propia casa. Finalmente se fueron. Esa noche, Carmen me llamó. Estela, ¿estás bien? Alan vino a buscarme. Estaba muy alterado. ¿Qué quería? Que hablara contigo. Que te convenciera de que cambiaras de opinión. ¿Y qué le dijiste? Que si te había buscado a ti primero para hablar, no a mí. Que yo no me iba a meter en esto. Gracias. ¿Cómo te sientes? Triste. Pero tranquila. ¿Estás segura de lo que estás haciendo? Más segura que nunca. Los siguientes días fueron una mezcla de acoso constante y silencio extraño. Alan me llamaba a todas horas. Romina me mandaba mensajes de texto terribles, llenos de insultos y amenazas. Aparecían en mi puerta a horarios impredecibles. Pero yo no cedí. El licenciado Herrera me llamó el día 15. Señora Mendoza, me contactó un abogado representando a su hijo. Quieren negociar. ¿Qué tipo de negociación? Están dispuestos a pagar una renta mensual para quedarse en la propiedad. ¿De cuánto? 8,000 pesos mensuales. Me reí. Era menos de lo que Romina gastaba en el spa en un mes. No me interesa. ¿Estás segura? Es una oferta bastante razonable para el mercado actual. Licenciado, yo no quiero ser su casera. Quiero que se vayan. Entiendo. ¿Qué le digo al colega? Que la oferta se rechaza. Que tienen 15 días restantes para desalojar. Esa noche Alan apareció en mi puerta solo. Sin Romina. Se veía terrible, había perdido más peso, tenía ojeras profundas y la ropa arrugada. Esta vez sí abrí. Mamá, por favor. Solo 5 minutos. Se veía tan desesperado que me dio lástima. 5 minutos. Entró y se sentó en el mismo sillón donde había estado la última vez. Mamá, no puedo creer que me estés haciendo esto. Yo no te estoy haciendo nada, Alan. Estoy recuperando mi propiedad. ¿Y nosotros qué?
¿Dónde vamos a vivir? Eso no es mi problema. Se tapó la cara con las manos. Romina está histérica. Dice que va a perder el bebé por el estrés. Romina es muy dramática. No va a perder el bebé por buscar una casa nueva. ¿Cómo puede ser tan fría? No soy fría, Alan. Soy práctica. Durante 3 años ustedes vivieron en mi casa gratis. Ahora van a vivir como cualquier pareja normal, pagando su propia renta. Pero no tenemos dinero para depósito. ¿En qué se gastaron los 47,000 pesos de mi tarjeta? Se quedó callado. Exacto. Se los gastaron en tonterías. Deberían haber ahorrado. Mamá, por favor. Te juro que Romina va a cambiar. Ya entendió. No me interesa que cambie, Alan. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que se vayan de mi casa. Se levantó y se dirigió a la puerta. Está bien, mamá. Pero cuando nazca tu nieto y no lo conozcas, recuerda que fue tu decisión. Cuando se fue, lloré por primera vez desde que había empezado todo esto. Lloré por mi nieto que nacería en una familia rota. Lloré por mi hijo que había elegido a esa mujer por encima de mí. Lloré por los años que había perdido tratando de ganarme un amor que nunca fue real. Pero cuando terminé de llorar, me sequé las lágrimas y seguí adelante. Faltaban 10 días. El día 30 llegó un sábado lluvioso. Me levanté temprano, me hice mi café de siempre y me senté junto a la ventana a esperar. El licenciado Herrera me había dicho que enviaría al notificador a las 10 de la mañana para verificar si la propiedad había sido desalojada. A las 9:30 vi la camioneta de mudanzas estacionarse frente a la casa. Mi corazón se aceleró. Realmente se estaban yendo. Los observé desde mi ventana mientras cargaban sus cosas. Alan dirigía a los cargadores, su cara tensa y cansada. Romina estaba sentada en el auto, con los vidrios arriba y el aire acondicionado prendido, sin ayudar en nada. Me quedé ahí, viendo cómo sacaban los muebles que yo les había comprado. El refrigerador, la estufa, la lavadora. Todo salía de esa casa como si nunca hubiera pertenecido ahí. Cuando terminaron, Alan subió las escaleras de mi casa. Sabía que venía a dejar las llaves. Abrí antes de que tocara. Mamá. Se veía derrotado. Completamente quebrado. Alan. Me extendió las llaves sin decir nada. Cuando las tomé, nuestros dedos se tocaron por un segundo. ¿A dónde se van?, pregunté. Con los papás de Romina. Temporalmente. Asentí. Los papás de Romina vivían en una casa pequeña en una colonia lejana. Iba a ser un cambio drástico para ella. Alan. No, mamá. No digas nada. Se dio la vuelta y empezó a bajar las escaleras. Alan, espera. Se detuvo sin voltear. Cuando nazca el bebé, me gustaría conocerlo. Se quedó callado por un momento largo. Eso ya no depende de mí, mamá. Depende de Romina. Y siguió caminando hacia el auto. Los vi alejarse sin voltear atrás. Cerré la puerta y me recargué contra ella. Estaba hecho. Después de 3 años, había recuperado mi casa. Pero la casa vacía se sentía extraña. Demasiado silenciosa. 1 hora después llegó el licenciado Herrera con el notificador para verificar el desalojo. ¿Cómo se siente, señora Mendoza? Triste, pero aliviada. ¿Y ahora qué piensa hacer con la propiedad? Venderla. No tenía sentido quedármela. Estaba llena de recuerdos dolorosos. Además, necesitaba hacer algo diferente con mi vida. ¿Quiere que le recomiende un agente inmobiliario? Sí, por favor. 3 días después, la casa estaba en el mercado. El agente inmobiliario me dijo que era una propiedad muy atractiva y que probablemente se vendería rápido. Tenía razón. En 2 semanas recibí 3 ofertas. Mientras esperaba a que se concretara la venta, comencé a hacer planes. Ya no quería vivir en el mismo barrio. Demasiados recuerdos, demasiados vecinos preguntando por Alan y Romina. Encontré un departamento bonito en una zona más céntrica. Más pequeño que mi casa actual, pero más moderno y con una vista hermosa de la ciudad.
Era perfecto para una mujer sola que quería empezar de nuevo. Un mes después de que se fueran, Carmen vino a visitarme. ¿Cómo estás, hermana? Mejor. Cada día un poco mejor. ¿Has sabido algo de Alan? Nada. ¿Y no has intentado llamarlo? No. Fue muy claro en que la decisión de mantener contacto ya no era suya. Carmen asintió. ¿Te arrepientes? Lo pensé por un momento. No. Me duele, pero no me arrepiento. ¿Por qué? Porque por primera vez en años, nadie me está robando. Nadie me está faltando al respeto. Nadie me está usando. Pero tampoco tienes familia. Carmen, ¿de verdad crees que lo que tenía antes era familia? ¿Un hijo que permitía que su esposa me humillara? ¿Una nuera que me veía como un cajero automático? Tenía razón y lo sabía. Además, continué, tal vez cuando nazca el bebé y vean lo que es ser padres de verdad, entiendan lo que me hicieron. ¿Y si no? Entonces habré tomado la decisión correcta. La casa se vendió por un precio excelente. Después de pagar las comisiones y los gastos legales, me quedé con suficiente dinero para comprar mi departamento nuevo y aún tener un buen extra. El día de la mudanza me sentí como una adolescente empezando la universidad. Todo era nuevo, todo era mío, todo era exactamente como yo lo quería. Decoré el departamento con mis cosas favoritas. Compré plantas para la terraza. Me inscribí en una clase de pintura que siempre había querido tomar pero nunca había tenido tiempo. Por las noches, en lugar de esperar llamadas que nunca llegaban o preocuparme por los problemas de otros, leía libros que había tenido guardados por años. Los fines de semana, en lugar de limpiar una casa grande y vacía, salía a caminar por el parque, iba al cine, visitaba museos. Por primera vez en décadas, mi tiempo era completamente mío. 6 meses después del desalojo, estaba en el súper cuando escuché una voz familiar. ¿Estela? Me volteé y vi a Lupita, la vecina que había vivido al lado de la casa por años. Lupita. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Te ves muy bien. Gracias. Me siento bien. ¿Sigues viviendo por el barrio? No, me mudé al centro. Ah. ¿Y Alan? ¿Cómo está? No lo sé. No hemos hablado. Lupita frunció el ceño. ¿Todo bien entre ustedes? Todo está como tiene que estar. Platicamos un poco más antes de despedirnos. Mientras manejaba de regreso a mi departamento, pensé en lo diferente que me sentía. Antes, ese tipo de encuentros me daban ansiedad. Me preocupaba lo que la gente pensara, lo que dijeran. Ahora no me importaba. Que pensaran lo que quisieran. Un año después del desalojo, Carmen me llamó con noticias. Estela, nació el bebé de Alan. Se me cortó la respiración. ¿Cómo sabes? Me encontré a la comadre de Romina en el mercado. Es niño. Se llama Santiago. Santiago. Mi nieto se llamaba Santiago. ¿Cómo están? Bien, según me dijo. Pero. ¿Pero qué? Dice que Alan se ve muy cansado. Que está trabajando en 2 empleos para pagar la renta. Ah. ¿No vas a intentar contactarlo? No. ¿Por qué? Porque Alan sabe mi número. Si quiere que conozca a mi nieto, él me va a buscar. Y así fue. 2 meses después, un domingo por la tarde, tocaron a mi puerta. Cuando abrí, me encontré con Alan. Se veía mayor, más delgado, pero había algo diferente en sus ojos. Algo que no había visto en años. Respeto. Hola, mamá. Hola, Alan. ¿Puedo pasar? Claro. Entró y se sentó en la sala. Miró alrededor, notando lo diferente que era todo. Te ves bien, mamá. Gracias. ¿Tú te ves cansado? Sí, lo estoy. Esperé a que dijera lo que había venido a decir. Nació Santiago. Lo sé. Carmen me dijo. ¿Te gustaría conocerlo? Me encantaría. Está en el auto con Romina. Me sorprendió.
No esperaba que ella hubiera venido. ¿Romina quiere entrar? Sí. Pero primero quería hablar contigo. Te escucho. Alan respiró profundo. Mamá, tienes razón en todo. No dije nada. Romina. Romina me tenía manipulado. Pero cuando nos fuimos de la casa y tuvimos que vivir con sus papás, empecé a ver las cosas diferentes. ¿Cómo? Sus papás son buena gente, pero viven muy diferente a como vivíamos nosotros. Ahí no había lujos, no había gastos innecesarios. Y Romina se volvió loca. ¿Qué pasó? Se la pasaba quejándose, diciendo que yo no la proveía bien, que merecía una vida mejor. Hasta que un día su mamá la puso en su lugar. ¿Cómo? Le dijo que si quería lujos, se pusiera a trabajar. Que ya era hora de que madurara. Interesante. ¿Y qué hizo Romina? Se tuvo que poner a trabajar. Por primera vez en su vida. ¿En qué? En una oficina. Trabajo de escritorio. Nada glamoroso, pero le pagaban bien. ¿Cómo se sintió? Al principio odiaba todo. Pero poco a poco se fue dando cuenta de lo que cuesta ganar el dinero. Alan se pasó las manos por el pelo. Y cuando nació Santiago, todo cambió. De repente tenía una personita que dependía completamente de ella, y se dio cuenta de que la forma en que había estado viviendo no era sostenible. ¿Qué quiere decir? Que quiere pedirte perdón. De verdad. No porque necesite algo de ti, sino porque finalmente entiende lo que te hizo. Me quedé callada por un momento. ¿Y tú, Alan? ¿Qué entendiste tú? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Que fui el peor hijo del mundo. Que dejé que alguien más fuera más importante que la mujer que me dio todo. Que tú tenías razón en todo lo que me dijiste. Se limpió los ojos con la manga. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que no puedo deshacer lo que te hice. Pero quería que supieras que lo entiendo. Todo. ¿Y ahora qué quieres, Alan? Quiero que conozcas a tu nieto. Y si me das la oportunidad, quiero intentar ser el hijo que merezco tener. Me levanté y caminé hacia la ventana. Podía ver el auto estacionado abajo. Una figura femenina en el asiento del pasajero sostenía algo pequeño. Dile a Romina que suba. Alan se levantó aliviado. ¿Estás segura? Estoy segura. 10 minutos después, Romina tocaba a mi puerta. Cuando abrí, casi no la reconocí. Había perdido peso, no llevaba maquillaje, y su ropa era sencilla y práctica. En sus brazos tenía un bebé hermoso, dormido. Hola, Estela. Hola, Romina. ¿Puedo pasar? Adelante. Entró tímidamente y se sentó donde Alan le indicó. Este es Santiago, me dijo, extendiendo al bebé hacia mí. Lo tomé en mis brazos y sentí como si mi corazón se fuera a salir del pecho. Era perfecto. Tenía los ojos de Alan y la nariz de Romina. Está hermoso. Gracias. Romina estaba callada, mirando sus manos. Estela, dijo finalmente, vine a pedirte perdón. La miré. Por primera vez desde que la conocía, parecía sincera. ¿Por qué? Por todo. Por robarte, por insultarte, por tratarte mal, por alejar a Alan de ti. Por ser una persona horrible contigo. Siguió mirando sus manos. No hay excusa para lo que hice. Pero quiero que sepas que estos meses me enseñaron lo que cuesta la vida real. Lo difícil que es mantener una familia. Lo valioso que es tener a alguien que te apoye. ¿Y qué aprendiste? Que tú no merecías nada de lo que te hice. Que eres una buena mujer que solo quería ayudar a su familia. Y que yo lo arruiné todo por ambiciosa y estúpida. Le entregué a Santiago de vuelta. ¿Y ahora qué, Romina? Ahora solo espero que algún día puedas perdonarme. No espero que volvamos a como antes, porque sé que eso es imposible. Pero espero que Santiago pueda conocer a su abuela. Los miré a los dos. Alan con cara de esperanza, Romina con cara de arrepentimiento genuino. ¿Dónde están viviendo ahora? Rentamos un departamento pequeño cerca del trabajo de Romina, dijo Alan. Los dos estamos trabajando.
es ajustado, pero estamos saliendo adelante. ¿Sin ayuda de nadie? Sin ayuda de nadie. ¿Y cómo se siente eso? Alan sonrió por primera vez desde que había llegado. Se siente bien, mamá. Se siente como ser adultos de verdad. Me senté frente a ellos. Romina, acepto tu disculpa. Pero con condiciones. Las que quieras. Primera, esto nunca vuelve a pasar. Al primer falta de respeto, se acaba todo. Entendido. Segunda, yo no soy su banco ni su solucionadora de problemas. Si necesitan ayuda, me la piden como lo que soy, la abuela de Santiago. No como una obligación. Por supuesto. Tercera, si Alan vuelve a elegir defenderte por encima de defender lo correcto, también se acaba todo. Alan asintió vigorosamente. Entendido, mamá. ¿Hay algo más?, preguntó Romina. Sí. Quiero que sepan que soy una persona diferente ahora. Ya no soy la abuela que va a dar todo sin límites. Soy una mujer que se respeta a sí misma. Y nosotros somos personas diferentes también, dijo Alan. Mejores personas. Los miré por un momento largo. Después me levanté y fui a la cocina. ¿Alguien quiere café? Esa tarde, mientras veía a Alan jugar con Santiago en mi terraza y escuchaba a Romina contarme sobre su trabajo, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. No la paz de la resignación, sino la paz de saber que había hecho lo correcto. Que había puesto límites. Que había exigido respeto. Y que finalmente, lo había obtenido. Santiago se convirtió en una visita regular. Alan y Romina venían cada domingo, pero nunca se quedaban más de lo apropiado. Nunca pedían dinero. Nunca se quejaban de sus dificultades. Y yo, por primera vez en años, disfrutaba de ser abuela sin sentir que me estaban usando. Porque había aprendido la lección más importante de mi vida: el amor sin respeto no es amor. Es explotación. Y yo ya no estaba disponible para ser explotada.